Sorprendentes y llamativas cuanto menos las declaraciones de Bastian Schweinsteiger sobre el paso de Pep Guardiola por Alemania en su etapa como entrenador del Bayern Múnich. Pues prácticamente le acusa al actual técnico del Manchester City de la crisis que vive el fútbol alemán y el Bayern en los últimos años. La explicación es interesante, pero yo, haciendo una reflexión rápida, hay cosas en las que estoy de acuerdo, hay cosas en las que no, hay cosas en las que celebro este mensaje y hay cosas en las que digo, oye, haced un poquito de autocrítica, porque no todo va a ser culpa de Pep Guardiola, sin ser yo, ya lo sabéis, defensor del técnico catalán. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vamos con otro vídeo, cortito, porque han aparecido unas declaraciones de Bastian Schweinsteiger y ya sabéis que cuando hay declaraciones de futbolistas, exfutbolistas, que además hayan tenido cierto peso en el mundo del fútbol tal, pues me gusta traerlas al canal porque son personajes de fútbol hablando de fútbol y ese tipo de vídeos me gustan mucho. Y bueno, Bastian Schweinsteiger no es un cualquiera, es un jugador que estuvo más de una década en el Bayern Múnich, jugador importantísimo en la historia del equipo alemán, luego se marchó a la Premier, al Manchester United, creo que allí estuvo 2 temporadas y acabó su carrera en la MLS, en Alemania en la selección jugó más de 100 partidos, es decir, futbolista muy importante, relevante en la historia del Bayern y del fútbol alemán en general, y que en una entrevista reciente ha ofrecido ha dado unas declaraciones, nos ha regalado unas declaraciones que me han llamado muchísimo la atención porque llevan una carga de crítica súper profunda hacia Pep Guardiola y ahora vais a entender por qué. Aquí tenéis la captura que he sacado del diario AS. Dicen: Schweinsteiger culpa a Pep Guardiola de la crisis en Alemania. La leyenda del Bayern Múnich cree que la llegada del técnico español al Bayern cambió el fútbol alemán de forma negativa. Hombre, yo rogaría que no repitieran varias veces lo de Bayern en la misma frase porque queda mal. Dentro del artículo hay un párrafo, dentro de la noticia hay un párrafo en el que nos desvelan, mejor dicho, lo que contó Schweinsteiger en una entrevista concedida a Talk Sport. Dice lo siguiente: el exjugador de Bayern, de Manchester United, etc. Cuando llega al país, todo el mundo era de la opinión que teníamos que jugar este tipo de fútbol enfocado en pases cortos, pero lo que ocurrió al final fue que perdimos nuestros valores. Creo que las demás naciones siempre nos consideraron una selección luchadora que siempre corría hasta el final. Creo que hemos perdido esa virtud a lo largo de los últimos 7 u 8 años porque simplemente nos olvidamos de ella. Simplemente estábamos más centrados en pasarnos el balón de forma bonita. A ver, voy a empezar por la parte que, digamos, celebro, entre comillas. Celebro porque cada vez que Pep Guardiola llega a un país, parece que en ese país renace el fútbol, parece que en ese país no ha existido el fútbol. De hecho, me llamó mucho la atención, se escribieron libros sobre la etapa de Guardiola en Alemania, creo que uno se llegó a llamar Herr Pep o algo así, que ya me parece de alucino. O sea, Guardiola llega a un Bayern que había arrasado hace nada. No sé si fue ese mismo año o el año anterior, habiendo ganado Bundesliga, habiendo ganado la Champions, tal. O sea, Guardiola llega a un Bayern supercampeón y no es capaz de llevar al Bayern a esa altura otra vez. De hecho, el propio Pep Guardiola se come una de las humillaciones más grandes del siglo XXI en Europa, que es el 0-4 famoso del Real Madrid en el Allianz Arena, con el doblete de Sergio Ramos, creo, y con esos 2 goles de Cristiano Ronaldo, uno en la primera parte y otro en la segunda. Y aún así se escribieron epopeyas auténticas sobre el paso de Guardiola, que si la selección alemana empezó a funcionar de aquella manera porque estaba Guardiola, luego llega a Inglaterra, Inglaterra empieza a jugar de una manera tal, pero no gana nada y se dice que juega bien por Guardiola y no gana nada porque todavía no tiene el gen completo de Guardiola. Se escribe el libro sobre la etapa de Guardiola en el Manchester City, ahora que ha ganado la Champions ya no te quiero ni contar. Entonces hay una parte, repito, que entre comillas celebro de estas declaraciones, y es la parte de un futbolista, no un periodista, no un empalagoso del entorno Guardiola tal, no, un futbolista, un exfutbolista que dice: oye, mira, aquí Guardiola nos ha introducido un gen de fútbol, pases bonitos, mucho control, y no es lo que nos gustaba en Alemania, y no es lo que nos hizo triunfadores durante tantos años, ni lo que hizo al Bayern un equipo campeón, o lo que convirtió a la selección alemana en una de las mejores o las más potentes del mundo. Esa parte la celebro. Ahora bien, deberían hacer un poco de autocrítica, ¿eh? Y ya sabemos que los alemanes, el tema de la autocrítica,
no lo llevan bien. Tiene razón Schweinsteiger de que Guardiola llega al Bayern y ese Bayern pierde la señal de identidad. Eso es así. O sea, Guardiola llega al Bayern y el Bayern de Guardiola pierde su señal de identidad, pierde ese ADN, pierde esa capacidad de tener ese gen competitivo, ya no da tanto miedo, porque sí, es un equipo que juega muy bien, trata muy bien el balón, pero estaba visto que en Europa estaba muy verde, porque en Europa necesitas otro tipo de cosas que el propio Guardiola ha visto este año con el City, una plantilla mucho más profunda, uno de los mejores delanteros del mundo, muchos millones de euros invertidos en fichajes, entonces esa parte le ha llevado a Guardiola a darse cuenta de que lo que estaba haciendo en el Bayern no era lo correcto. Pero claro, la selección alemana no la entrenaba Guardiola. Una cosa es que tú tengas la influencia de Pep Guardiola en el fútbol alemán, vale, bien, y que algunos digan, oye, me gusta la forma de trabajar de Guardiola, me gusta el estilo de Guardiola, lo vamos a implantar o parte de ese estilo en nuestra manera de jugar, ya sea X equipos o algunas categorías de la selección, pero hombre, si la selección alemana cambia su ADN, cambia su manera de jugar, cambia su manera de competir, la culpa es de la selección alemana porque está traicionando a su propio estilo y a su propia historia. Aquí no es culpa de Guardiola. Guardiola tiene la culpa de que el Bayern durante esos años fuera mucho menos Bayern. De que el Bayern durante esos años en Europa no fuera ese equipo rocoso y temible que había sido durante muchísimos años en etapas anteriores. Guardiola tiene la culpa de convertir la Bundesliga en casi el mayor trofeo de la historia del fútbol porque era lo único que él ganaba en Alemania. De eso sí tiene la culpa Guardiola, pero Guardiola no tiene la culpa de que la selección como tal lleve años alejada de ese ADN que tenía, lleve años sin ser competitiva y lleve años navegando por el desierto cada vez que se enfrenta a una Eurocopa o a un Mundial. Yo creo que aquí Bastian Schweinsteiger hace gala de ese estilo tan egocéntrico de los alemanes a nivel futbolístico, que siempre han tenido pues eso, ese egocentrismo de creer que ellos tienen lo bueno, lo mejor y que son superiores al resto. Acordaros cuando el Real Madrid jugaba contra el Bayern, las bravuconadas que decían, esa soberbia, esa prepotencia con la que hablaban, que casi se veían por encima del Real Madrid. Yo recuerdo una remontada hace ya muchos años, un 2-0 en el Bernabéu, después de escuchar declaraciones de todo tipo entre Oliver Kahn y compañía diciendo que bueno, que el Real Madrid era imposible que remontase. Antes del 0-4, las declaraciones de van a arder los árboles en Múnich porque daban por hecho que le iban a remontar el 1-0 al Real Madrid que había conseguido en el Bernabéu con gol de Karim Benzema, tal, o sea, ese estilo de gente bastante prepotente, hay que decirlo, pero prepotente también basado en su propia historia, que es una historia súper ganadora, hiper ganadora del Bayern, entonces, de Alemania y del Bayern, perdón. Entonces, esa parte, yo contaba con ella, así ha hecho gala Bastian Schweinsteiger de esa parte tan egocéntrica y tan prepotente de Alemania. Tiene razón en lo del Bayern, pero no tiene razón en la selección. Y ahí, repito, es donde se tienen que dar cuenta ellos de que deben hacer autocrítica y de que para volver a la Alemania de siempre, a esa Alemania campeona, a esa Alemania temible, a esa Alemania que te atacaba de 1000 formas diferentes y que te sometía durante los partidos, tienen que olvidarse de Guardiola. Porque Guardiola no es el seleccionador de Alemania. Y para que Alemania vuelva a ganar y vuelva a ser temible, tiene que ser Alemania, no tiene que ser una fotocopia del estilo Guardiola. Porque el estilo Guardiola funcionó con Messi y la mejor generación de la historia del Barça, de la cantera, y ha funcionado con el Manchester City dentro de un ecosistema en el que le llueve un dinero infinito. De otras formas, en el Bayern, por ejemplo, no funcionó. Que se expliquen por qué, también te digo. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.